Me lancé delante del Bentley negro que circulaba a 40 por la 25 oeste, porque los hombres armados ganan a los hombres con dinero, y yo apostaba mi vida a que quienquiera que estuviera detrás de ese cristal tintado tenía ambas cosas. El coche se detuvo a 6 centímetros de mis rodillas. No tuve tiempo de sentir alivio. Detrás de mí se oían pasos pesados, rápidos, profesionales. Los hombres de la furgoneta a los que había escapado durante unos 30 segundos ya estaban acortando distancias. Se abrió la puerta trasera del Bentley. «Sube». La voz era fría, precisa y completamente indiferente a mi pánico. No miré la cara que la acompañaba. Me metí en el interior de cuero y la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera meter las piernas por completo. El coche se puso en marcha antes de que los hombres nos alcanzaran. A través de la ventana trasera tintada, los vi detenerse en medio de la calle, respirando con dificultad, con las manos en los teléfonos en lugar de en las armas. Estaban llamando a alguien. «Acabas de complicar mucho las cosas». La voz provenía de las sombras a mi lado, masculina, controlada, con un tono que sugería que las complicaciones solían resolverse con extremo prejuicio. Finalmente lo miré. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, con cabello oscuro peinado hacia atrás y un rostro que podría haber vendido relojes en Milán, si esos pómulos no hubieran adoptado una expresión de control absoluto. Su traje era gris carbón, perfectamente entallado, y lo llevaba como una armadura. Todo en él decía dinero, pero la forma en que me miraba, completamente inmóvil, sin apenas parpadear, decía algo mucho más peligroso. Esos hombres intentaban matarme. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No, él no se movió, no hizo ningún gesto, solo pronunció esa única palabra con total certeza. Intentaban llevarte a algún sitio. Hay una diferencia, pareces muy seguro de eso. Lo estoy. El coche giró hacia la 16A Avenida en dirección al centro. El conductor podía ver la parte posterior de su cabeza a través de la mampara. No había dicho una palabra. Ni siquiera se había inmutado cuando aparecí delante de ellos. «Coche». «Gracias», dije, porque mi madre me educó para tener buenos modales incluso cuando posiblemente me secuestraran por segunda vez en 5 minutos. «Por parar». «No me detuve por ti». Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como yo estudiaba los cuadros antes de restaurarlos, buscando los daños, las debilidades estructurales, los puntos en los que un toque equivocado lo echaría todo por tierra. «Me detuve porque bloqueabas mi coche». «¿De quién huyes?» «No lo sé». «Mientes». «Lo hacía, pero había pasado 6 años trabajando para gente que podía comprar y vender toda mi vida con una simple llamada telefónica. Y había aprendido que la verdad era un bien que no se regalaba». «¿Quién eres?», le pregunté en cambio. Su boca se curvó, apenas. No era una sonrisa, más bien un reconocimiento de un movimiento en un juego que no sabía que estábamos jugando. «Lucian Carver». El nombre no me decía nada, lo que aparentemente se reflejó en mi rostro, porque algo cambió en su expresión. No era exactamente diversión, pero casi. «¿De verdad no lo sabes?» «La mayoría de la gente sí». Se inclinó ligeramente hacia adelante y la tenue luz interior del coche reflejó sus ojos, marrones oscuros, casi negros y completamente indescifrables. «La mayoría de la gente tampoco es tan tonta como para lanzarse delante de mi coche». Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta original. ¿Quiénes eran esos hombres? Mi corazón seguía latiendo con fuerza contra mis costillas. Podía sentir el sudor enfriándose en mi espalda. Podía saborear el cobre donde me había mordido el interior de la mejilla durante la lucha. La furgoneta había estado esperando fuera del muelle de carga de los estudios de conservación. Estaba cargando las últimas piezas de la colección Archer, 3 pequeños bronces y un bodegón barroco, cuando unas manos me agarraron por detrás. Manos profesionales, manos expertas. Me habían arrebatado el teléfono de las manos. Lo oí golpear contra el pavimento y en medio del caos de las bridas y la capucha que me cubría la cabeza, conseguí liberar un brazo lo suficiente como para agarrarlo antes de que me empujaran dentro de la furgoneta. Y entonces lo vi. «Necesito saber lo que viste», dijo Lucian,
Su voz se había vuelto más grave, más suave, pero de alguna manera más peligrosa. Los hombres que te agarraron, ¿les viste la cara? ¿Oíste algún nombre? ¿Por qué te importa? Porque esos hombres trabajan en mi ciudad y no recuerdo haberles dado permiso para operar en Chelsea a las 9:30 de un martes por la noche. Hizo una pausa. Y porque estás aterrorizada, lo que significa que viste algo por lo que vale la pena matar. Tengo un gran interés en saber qué es. Lo estudié, lo miré fijamente. De la misma forma en que miraba los documentos de Providence, buscando la firma falsa, el detalle anacrónico, lo que no encajaba del todo. Estaba completamente inmóvil, sin nerviosismo, sin golpear impacientemente la mesa, sin mirar su teléfono, solo con una concentración depredadora totalmente centrada en mí. Fuera de la ventana la ciudad se veía borrosa. Nos dirigíamos al centro, lejos del estudio, lejos de mi apartamento en Hell's Kitchen, lejos de todo lo familiar. ¿A dónde vamos? A algún lugar donde esos hombres no puedan seguirnos. No parpadeó. Responde a la pregunta, Koa. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu identificación de trabajo estaba sujeta a tu chaqueta cuando te lanzaste contra mi coche. Señaló mi pecho, donde la tarjeta plastificada aún colgaba de un cordón. Kima Blake, conservadora senior, contratada por Meridian Gallery and Associates, lo que significa que estabas trabajando hasta tarde en uno de sus almacenes, lo que significa que probablemente estabas sola, lo que significa que alguien sabía exactamente dónde encontrarte. De repente me di cuenta de lo pequeño que era el interior del coche, lo cerca que estaba él, lo probable que era que las puertas tuvieran seguros para niños. Puedo oír cómo piensas si puedes salir, dijo Lucian con calma. No puedes. Y aunque pudieras, esos hombres siguen buscándote. Así que te lo preguntaré una vez más, y agradecería una respuesta sincera. ¿Qué viste? Tomé una decisión. Quizás fue la equivocada. Quizás me arrepentiría en una hora, o en un día, o nunca, porque estaría muerta y no podría arrepentirme. No importaría. Pero sentada en ese coche con la atención absoluta de Lucian Carver, centrada en mí como un foco, decidí que la verdad podría ser la única base que tenía. Gideon Harrow. Lucian se quedó completamente inmóvil. El tipo de inmovilidad que significaba que acababa de decir algo muy, muy interesante. Explíquese. Los hombres me agarraron fuera del muelle de carga. Me pusieron una capucha en la cabeza y me ataron las muñecas con bridas, pero la tela era fina. Podía ver formas, luz y sombras, y oí una voz. Tragué saliva. Dijo, ¿estás segura? Y alguien respondió, sí, señor Harrow. Oí un nombre, vi sus gemelos. El recuerdo era nítido, cristalino. Cuando se inclinó sobre mí para comprobar las bridas, vi que eran de platino hechos a medida, con el escudo familiar grabado, 3 cuervos y una corona. El año pasado autentifiqué un juego de cubiertos Regency con la misma marca. La familia Harrow los encargó en 1804. La expresión de Lucian no cambió, pero algo sucedió detrás de sus ojos. Un cálculo, frío e instantáneo. ¿Estás segura? Me especializo en artes decorativas y autentificación de providencia. He pasado 6 años entrenando mi ojo para captar los detalles que distinguen una pieza genuina de una falsificación. Sí, estoy segura. Gideon Harrow, dijo Lucian lentamente, es uno de los filántropos más destacados de la ciudad. Es miembro de 4 juntas directivas de museos, preside el Consejo de las Artes de Manhattan y ha donado más de $40 millones a instituciones culturales solo en la última década. Lo sé. He trabajado en 3 eventos en los que él era el invitado de honor. ¿Y me estás diciendo que estuvo personalmente involucrado en tu secuestro? Te estoy contando lo que vi. El coche dio otra vuelta. A través de la mampara pude ver que ahora estábamos en el Upper East Side. Calles arboladas y edificios que representaban una riqueza que solo había autenticado, pero que nunca había poseído. ¿Te vio Harrow? Preguntó Lucian. ¿Sabía que estabas allí? Pensé en ese momento en la furgoneta. Cuando me ajustaron la capucha, mi rostro quedó visible brevemente y la mano de Harrow se detuvo en medio del movimiento.
Sí, entonces no vas a volver a casa esta noche. Disculpa. Si Harrow te vio, si sabe que puedes identificarlo, entonces ya estarán registrando tu apartamento. Estarán revisando tus registros telefónicos. Estarán revisando tus archivos de trabajo. Lucian sacó su teléfono, elegante, negro, probablemente encriptado de 6 maneras diferentes, y escribió algo. En menos de una hora, habrá un detective muy educado preguntando a tus vecinos si te han visto. Por la mañana, habrá preguntas sobre tu conducta profesional. Mañana por la tarde, habrá una historia cuidadosamente construida sobre por qué desapareciste. Eso es una locura. Eso es poder. Me miró. Llevas suficiente tiempo trabajando en el mundo del arte. Sabes cómo funciona esto. Los hombres como Harrow no se ensucian las manos. Hacen llamadas telefónicas. Ejerce presión. Expresan su preocupación. Y de repente, tú eres la conservadora inestable que ha estado actuando de forma errática. La que tiene notas disciplinarias en su expediente. La que podría haber estado robando. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca he robado nada, te creo, pero Harrow tiene 40 millones de razones para que la gente le crea a él. El coche se detuvo frente a un edificio. Reconocí una de esas fortalezas de piedra caliza de antes de la guerra en la Quinta Avenida, donde los apartamentos costaban a partir de 20 millones. Y se necesitaban 3 cartas de recomendación solo para que el portero reconociera tu existencia. ¿Qué es esto? Un lugar seguro. Lucian abrió la puerta. Un lugar donde controlo todas las cámaras, todas las entradas, todas las personas que pasan por el vestíbulo. Ven. No era una petición. Lo seguí fuera del coche, a través de un vestíbulo de mármol, crema y accesorios dorados, pasando por delante de un portero que saludó a Lucian con la cabeza sin decir nada. El ascensor requería una tarjeta llave. Lucian utilizó una que sacó de su bolsillo y subimos en silencio hasta la planta 18. El apartamento era exactamente como esperaba. Ventanas de suelo a techo con vistas a Central Park. Obras de arte en las paredes que pude autentificar desde el otro lado de la habitación. Un boceto de Modigliani. Un pequeño Renoir. Un Boscia que me hacía picar los dedos por tocarlo. No lo hagas, dijo Lucian, leyendo mi expresión. Puedes mirarlo más tarde. Ahora mismo, tenemos que determinar exactamente qué sabes y cuánto vale. ¿Cuánto vale? Me volví hacia él. No estoy vendiendo información. Estoy tratando de seguir con vida. Esos objetivos no son mutuamente excluyentes. Se quitó la chaqueta y la colgó sobre una silla con descuidada precisión. Debajo llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, y me di cuenta de que estaba fijándome en detalles que no debía. La forma en que la tela se movía sobre sus hombros, el reloj en su muñeca que probablemente valía más que mi salario anual. Siéntate. No lo hice. Nos miramos a través de su impecable sala de estar y sentí todo el peso del poder que Lucian Carver realmente tenía en esta ciudad. No necesitaba amenazarme. No necesitaba levantar la voz. Simplemente se quedó allí, absolutamente seguro de que haría lo que él quería, y esperó. No te conozco, le dije. No sé qué quieres. No sé si eres más seguro que los hombres que me secuestraron. Así que, antes de sentarme y contarte nada más, necesito que me digas por qué debería confiar en ti. No deberías. Su honestidad era casi impactante. La confianza se gana con el tiempo, y tenemos unas 6 horas antes de que Harrow convierta esto en algo mucho peor. Pero ahora mismo tienes 2 opciones. Puedes irte, salir por esa puerta, volver a tu apartamento, llamar a la policía y contárselo todo. Tomarán tu declaración, investigarán y en 48 horas te arrestarán por robo, fraude o posiblemente algo peor. O puedes quedarte aquí. Cuéntame todo lo que sabes sobre la participación de Gideon Harrow en ese estudio de conservación y déjame resolver este problema de una manera que te mantenga viva y libre. ¿Te refieres a una manera que te beneficie a ti? Obviamente, sin disculpas ni indulgencia. No salvo a mujeres al azar del peligro por altruismo, pero lo que me beneficia ahora mismo es mantenerte con vida el tiempo suficiente para descubrir lo que Harrow está haciendo con esos envíos de obras de arte. Así que sí, esto me beneficia.
y también te beneficia a ti. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, con la pantalla rota por el golpe contra el pavimento, pero aún funcional, y vi la notificación. Alerta de seguridad detectada en la Galería Meridian. Ubicación West 25. Policía notificada. Por favor, confirma tu seguridad. Le mostré la pantalla a Lucian, la leyó sin tocar el teléfono. Están estableciendo la cronología, haciendo que parezca que desapareciste durante un robo. Muy limpio. Yo estaba allí. No vi ningún robo. Lo verás cuando se revisen las imágenes de seguridad. La gente de Harrow es minuciosa. Señaló el sofá. Siéntate, habla o vete, pero toma una decisión en los próximos 30 segundos, porque mi paciencia tiene límites. Me senté, no porque me lo dijera, sino porque me temblaban las piernas y necesitaba pensar. Y hacía mucho tiempo que había aprendido que la terquedad ante la realidad era sinónimo de estupidez. Lucian se quedó de pie. Empieza por el principio. Todo lo que sabes sobre la conexión de Gideon Harrow con la Galería Meridian. No sé si hay alguna conexión. He autenticado piezas para su colección anteriormente. Es un importante donante, pero nunca he trabajado directamente con él. Esta noche era la primera vez que lo veías fuera de un evento oficial. Sí. Háblame de la colección Archer. ¿Qué estabas catalogando? Parpadeé ante la especificidad. ¿Cómo sabes lo de la colección Archer? Porque sé cosas, Cosma. Es lo que hago. Responde a la pregunta. 3 bronces renacentistas y un bodegón holandés. Pequeñas piezas de los siglos XVII y XVIII. Nada extraordinario. La colección completa estaba valorada en unos 2 millones en total. ¿Quién encargó la autenticación? Meridian. Se encargan de la venta del patrimonio de la familia Archer. ¿Y dónde iban a enviarse las piezas? No lo sé. Eso no es de mi competencia. Yo solo verifico la autenticidad y el estado, documento las necesidades de restauración y archivo los informes. El teléfono de Lucian vibró. Lo miró y apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. ¿Qué? Pregunté. La policía acaba de entrar oficialmente en tu apartamento, respondiendo a una solicitud de control de bienestar por parte de tu empleador. Se me revolvió el estómago. Encontrarán mis archivos, mi investigación, todo en lo que he estado trabajando. ¿Qué investigación? Dudé. Esta era la parte que podía salvarme o hundirme. He estado rastreando inconsistencias en los manifiestos de envío durante los últimos 3 meses. Nada sólido, solo patrones que no tenían sentido. Piezas listadas para envío nacional que aparecían en catálogos internacionales. Facturas de restauración que no coincidían con el trabajo realizado. Lotes de donantes en subastas benéficas en los que la documentación de Providence tenía los sellos correctos, pero las fechas equivocadas. Lucian se quedó muy quieto de nuevo. ¿Lo has documentado? Sí, en un archivo aparte, sin relación con mi trabajo oficial. Pensé que tal vez se trataba solo de errores administrativos, pero seguiste investigándolo de todos modos. No me gustan los cabos sueltos. No. Me miró con algo que podría haber sido respeto. A ti no. ¿Dónde están esos archivos? En un almacenamiento en la nube cifrado que no está conectado a mis cuentas de trabajo. Accede a ellos ahora. Me entregó un ordenador portátil. Delgado, caro, probablemente más seguro que la mayoría de los sistemas gubernamentales. Inicié sesión en mi nube personal, navegué por las jerarquías de carpetas y abrí el archivo que titulé simplemente Discrepancias manifiestas. Lucian acercó una silla a la mía lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo oscuro y amaderado que probablemente tenía un nombre en italiano. Tan cerca que, cuando se inclinó hacia adelante para mirar la pantalla, pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Abrí la hoja de cálculo, docenas de entradas codificadas por colores según el tipo de patrón, con notas sobre inconsistencias en la cronología y referencias cruzadas a números de catálogo. Lo estudió en silencio durante 1 minuto entero. Luego soltó un taco muy suave y muy creativo. ¿Qué? Pregunté. Has estado trazando una operación de contrabando. Señaló un grupo de entradas. Estos lotes de donantes, todos son de la Fundación Benéfica de Harrow.
Y estos manifiestos de envío corresponden a cajas que supuestamente iban a instalaciones de restauración. Pero el momento no coincide. Las rutas no coinciden. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco todas las principales rutas de contrabando que atraviesan esta ciudad, y estas coinciden con las firmas que he estado viendo durante el último año. Envíos de obras de arte que son demasiado limpios. Eventos benéficos que están demasiado bien coordinados. Donantes que están demasiado ansiosos por facilitar el intercambio cultural. Se enderezó, creando distancia de nuevo, y sentí la ausencia de su proximidad como una bajada de temperatura. Gideon Harrow está dirigiendo una red de tráfico a través de envíos benéficos de obras de arte, dijo Lucian, utilizando el acceso de los donantes a los museos, las instalaciones de restauración y las conexiones con las casas de subastas para mover personas y blanquear dinero. ¿Y tú? Me miró. Me acabas de construir el mapa para demostrarlo. El apartamento parecía más pequeño. De repente, las paredes estaban más cerca. Las ventanas a 20 pisos de altura. De repente parecían la única salida que importaba. «Vas a utilizarme», dije. «Sí». De nuevo, la brutal honestidad. Sin tópicos, sin tranquilizaciones, solo hechos. ¿Para hacer qué exactamente? Para terminar lo que empezaste, trazar la red completa. Identificar las raíces, los manipuladores, las instalaciones. Construir un rastro documental tan completo que ni siquiera los $40 millones de Harrow puedan ocultarlo. Hizo una pausa y luego destruirlo. ¿Te refieres a matarlo? No. La palabra fue plana, absoluta. Yo no mato a esa gente, Kima. Los arruino legalmente, socialmente, financieramente. Les quito todo lo que han construido y lo desmantelo pieza a pieza hasta que no queda nada más que escombros y acusaciones federales. Matar es fácil. La destrucción es un arte. Debería haber estado aterrorizada. Una parte de mí lo estaba, pero otra parte, la que había pasado 6 años viendo cómo los donantes trataban al personal del museo como si fueran muebles. Viendo cómo hombres como Harrow compraban legitimidad con dinero manchado de sangre, mientras gente como yo autentificaba sus bienes robados a cambio de salarios apenas dignos. Esa parte quería saber más. ¿Qué sacas tú de esto?, le pregunté. Harrow está operando en mi ciudad sin permiso. Está utilizando canales que yo controlo, instalaciones que yo protejo, redes que he tardado una década en construir. Eso no solo es una falta de respeto, es peligroso. Atrae una atención que no necesito y crea responsabilidades que no puedo permitirme. Finalmente se sentó frente a mí, igualando ligeramente nuestras posiciones. Quiero que se vaya. Tú puedes ayudarme a conseguirlo. A cambio, te mantendré con vida, protegeré tu carrera y me aseguraré de que tu nombre quede limpio cuando todo esto se derrumbe. Y si digo que no, saldrás por esa puerta y me lavaré las manos de lo que pase después. Pero entiende que Harrow ahora conoce tu rostro, sabe tu nombre, sabe dónde trabajas. Y los hombres como él no dejan cabos sueltos. Miré mi hoja de cálculo en la pantalla del portátil. Meses de trabajo. Patrones que había detectado porque prestaba atención, porque me importaba la verdad, porque no podía evitar ver las inconsistencias. Necesito garantías, dije. Lucian levantó ligeramente una ceja. Estás negociando. Dijiste que esto era un trato. Los tratos tienen condiciones. Así es. ¿Cuáles son las tuyas? Primero, proteges mi carrera. No solo mi estatus legal, mi carrera real. Cartas de recomendación, referencias profesionales. Cuando esto termine, recuperaré mi reputación completamente limpia. De acuerdo. ¿Qué más? Segundo, no soy un prisionero. Necesito libertad para moverme, para trabajar, para mantener una apariencia normal. Si desaparezco por completo, eso solo será más evidencia de que soy culpable de algo. Acuerdo condicional. Lucian dijo, puedes moverte, pero con seguridad. Puedes trabajar, pero solo en proyectos que yo apruebe. Mantienes las apariencias, pero te registras cada 6 horas. No es negociable. Me tragué mi primera respuesta,
que habría sido decirle dónde podía meterse sus condiciones, y asentí. Bien. Tercero, quiero actualizaciones periódicas. No me mantienes en la ignorancia sobre lo que está pasando o cuál es el plan. No soy solo una herramienta que tú utilizas. Soy tu socia en esto. Socia es una palabra fuerte. Consultora, entonces, activo, cualquier término corporativo con el que te sientas cómodo, pero yo sé cosas que tú no sabes sobre la autenticación de obras de arte, sobre cómo funcionan realmente estos sistemas a nivel básico. Tú utilizas mi experiencia. Yo puedo ver cómo se utiliza. Lucian me estudió durante un largo momento. O eres muy valiente o muy tonta. Durante toda mi carrera me han subestimado hombres que piensan que la experiencia y el miedo no pueden coexistir. Soy valiente y tonto, y también muy bueno en mi trabajo. Lo miré a los ojos. ¿Tenemos un trato? Se levantó, se acercó a un carrito de bar cerca de la ventana y sirvió 2 copas de algo ámbar y caro. Me trajo una. Tenemos un trato. Cogí la copa. ¿Qué pasa ahora? Ahora te quedas aquí esta noche. Mañana vuelves al trabajo con uno de mis hombres siguiéndote a distancia. Actúa con normalidad. Actúa confundida por la alerta de seguridad. Coopera con cualquier investigación. Mientras tanto, yo empezaré a tirar de los hilos de la red de Harrow. Cuando necesite tu experiencia, te llamaré. Eso es todo. Ese es el comienzo. Levantó ligeramente su vaso. Bienvenida al otro lado del mundo del arte, Kima, donde el verdadero valor no está en los cuadros. Bebí. El licor quemaba suave y perfecto. Fuera de las ventanas, Nueva York brillaba como un joyero. Toda belleza superficial y compartimentos ocultos y cerrados con llave. Acababa de hacer un trato con un hombre cuyo apellido había aprendido hacía 20 minutos. Un hombre que admitió que quería utilizarme. Un hombre que se movía por el mundo con la absoluta certeza de que éste se doblegaría a su voluntad. Pero sentada en su impecable apartamento, con mi portátil lleno de pruebas y mi teléfono lleno de mentiras, me di cuenta de algo crucial. Llevaba 3 meses trazando el mapa de las conexiones de Gideon Harrow sin siquiera saberlo. Y ahora tenía a alguien que realmente podía hacer algo al respecto. Solo esperaba que el precio no fuera más alto de lo que podía pagar. La habitación de invitados tenía una cerradura en el interior de la puerta. Me di cuenta de inmediato cuando Lucian me la mostró. Era un dormitorio más grande que todo mi apartamento, decorado en tonos crema y gris, con un baño privado con calefacción, por suelo radiante y una ducha con 6 cabezales diferentes. La cerradura, dije, probando el pestillo, era sólida, real, no decorativa. No me interesa forzar nada, dijo Lucian desde la puerta. No había cruzado el umbral. Aceptaste quedarte. Eso requiere un grado de confianza por ambas partes. Confianza. Le di vueltas a la palabra. Dijiste que no debía confiar en ti. Dije que la confianza se gana. Esta es la primera entrega. Señaló una bolsa de la compra que había sobre la cama y que yo no había visto antes. Lo básico. Mi asistente traerá ropa adecuada por la mañana. Tu talla estaba indicada. Tu expediente laboral. Por supuesto que lo estaba. Los hombres como Lucian no dejaban los detalles al azar. Gracias, asintió una vez, preciso y conciso. Duerme si puedes. Empezamos temprano. Cerró la puerta tras de sí y me quedé sola. No dormí. Me senté en el borde de la cama con mi teléfono roto y vi cómo llegaban las notificaciones. Alerta de seguridad de Meridian Gallery. 3 llamadas perdidas de mi supervisor. Un mensaje de texto de mi compañera de piso preguntándome si estaba bien. Otra actualización de seguridad, esta marcada como urgente. Y luego, a las 6:47, un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de Meridian solicitándome que me pusiera en contacto con ellos inmediatamente en relación con las preocupaciones planteadas sobre la documentación del proyecto reciente. Se lo mostré a Lucian mientras tomábamos café en su cocina a las 7. Él ya estaba despierto, vestido con pantalones oscuros y una camisa azul marino, leyendo algo en una tableta mientras el espresso goteaba en una taza. Parecía que había dormido 8 horas perfectas, mientras que yo me sentía como si llevara despierta una semana. Justo a tiempo,
dijo, mientras leía el correo electrónico, lo suficientemente vago como para crear ansiedad, lo suficientemente oficial como para parecer legítimo. Se intensificarán a lo largo del día. Para esta tarde, habrá acusaciones específicas sobre qué. Robo muy probablemente, o autenticación falsificada, algo que suena plausible dado tu acceso. Me devolvió el teléfono. Responde de manera profesional. Expresa confusión. Ofrece reunirte hoy para discutir sus inquietudes. ¿Quieres que vaya? Necesito que vayas. Si desapareces, parecerás culpable. Si te presentas confundido pero cooperativo, parecerás alguien a quien le están tendiendo una trampa. Se sirvió un segundo expreso y me lo deslizó por la barra. Uno de mis hombres te seguirá. No lo verás, pero estará allí. Envolví la taza con las manos, absorbiendo el calor. ¿Qué estoy buscando? ¿Algo inusual? ¿Caras nuevas en el edificio? ¿Donantes haciendo preguntas? ¿Cambios en tu acceso o tus asignaciones? Sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de la taza. Y necesito que saques los registros de envíos de los últimos 6 meses. Todo lo que pasó por las instalaciones de Meridian en la calle 25 Oeste. Eso es mucho dato. No puedo salir con cajas de archivos. No será necesario. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Elegante, negro, del tamaño de una memoria USB. Copia datos encriptados de forma inalámbrica. Conéctalo a cualquier terminal con acceso a su sistema y él hará el resto. 5 minutos como máximo. Lo miré fijamente. ¿Quiere que robe a mi empleador? Quiero que documente las pruebas de una conspiración criminal que su empleador está facilitando sin saberlo. Dejó el dispositivo en la encimera entre nosotros. Hay una diferencia, ¿no? Legalmente, no mucha. Moralmente, se encogió de hombros. Esa decisión te corresponde a ti. El coche que me llevó al trabajo no era el Bentley de Lucian. Era un sedán oscuro, anodino, conducido por una mujer que se presentó solo como la señora Reeves y no volvió a hablar durante los 20 minutos que duró el trayecto. Me dejó a 3 manzanas del edificio Meridian. Tu sombra ya está en su sitio, me dijo al salir. Mantente visible. Mantén la profesionalidad. No hagas nada que llame la atención. Caminé las manzanas que me quedaban hasta la elegante casa adosada de Meridian en Chelsea, muy consciente del dispositivo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y del teléfono roto que tenía en la mano. La mañana era fría, cortante, el tipo de día de octubre que prometía que el invierno no estaba lejos. El guardia de seguridad de la recepción, Marcus, que llevaba 3 años trabajando allí y siempre me preguntaba por mi fin de semana, apenas me miró. Señorita Blake, le esperan en recursos humanos. 3er piso. Ni buenos días, ni todo bien después de anoche. Solo indicaciones para llegar a recursos humanos. Subí por las escaleras en lugar de tomar el ascensor, aprovechando el tiempo para componer mi rostro con la confusión y la preocupación adecuadas. El 3er piso estaba ocupado por oficinas administrativas, y recursos humanos ocupaba una suite en esquina con paredes de cristal que hacían que todo se viera expuesto. La directora Margaret Hale estaba esperando. Tenía unos 50 años, vestía de manera impecable y tenía una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Habíamos hablado quizá 2 veces en 6 años. Coima, gracias por venir con tan poca antelación. Me indicó una silla frente a su escritorio. Seguro que se pregunta de qué se trata esto. En su correo electrónico mencionaba sus preocupaciones sobre la documentación del proyecto. Me senté, manteniendo una postura abierta, preocupada, pero sin ponerme a la defensiva. Me gustaría abordar cualquier problema que haya surgido. Por supuesto, Margaret abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio. Hemos estado llevando a cabo una auditoría rutinaria de la autenticación de la colección Archer y se han detectado algunas discrepancias en su informe final. ¿Qué tipo de discrepancias? Inconsistencias en su evaluación de Providence para 2 de los bronces. La documentación que presentó no coincide con el inventario original del patrimonio. Se me hizo un nudo en el estómago. Eso no es posible. He cotejado cada pieza con 3 fuentes diferentes. Estoy seguro de que lo ha hecho, pero el abogado del patrimonio ha planteado dudas y, dado el valor de la colección,
Necesitamos estar absolutamente seguros de nuestra valoración. Cerró la carpeta. Voy a necesitar que saque sus archivos de investigación y me explique su metodología. Por supuesto, hoy, esta tarde, a ser posible. El abogado está considerando emprender acciones legales si no podemos resolver esto rápidamente. Traducción: Gideon Harrow ya estaba presionando, ya estaba creando una narrativa en la que yo era el responsable. Lo prepararé todo, dije. ¿Puedo preguntar quién es el abogado del patrimonio? Margaret dudó solo un segundo. La familia ha contratado a Whitmore and Associates. Malcolm Reed es el responsable. No reconocí el nombre, pero lo memoricé. Lo tendré todo listo para las 2, dije, poniéndome de pie. ¿Hay algo más? Solo una cosa. La sonrisa de Margaret se agudizó ligeramente. Hasta que esto se resuelva, suspenderemos temporalmente tu acceso a los proyectos activos. Seguirás teniendo acceso al edificio y a tu puesto de trabajo, pero no podrás manipular la colección ni realizar tareas de autenticación. Ahí estaba el primer recorte, aislándome, limitando mi acceso, haciéndome parecer poco fiable. Lo entiendo, dije, aunque quería discutir, quería luchar. Pero la voz de Lucian resonaba en mi cabeza. Sé profesional, finge que te están tendiendo una trampa. Salí de recursos humanos y fui directamente a mi puesto de trabajo en la segunda planta. Mi escritorio estaba en un estudio de conservación compartido, con una distribución diáfana, buena luz natural y otros 6 conservadores trabajando en diversos proyectos. Normalmente la gente me saludaba, me preguntaba por mi trabajo y se quejaba de los donantes. Hoy todo el mundo estaba muy concentrado en sus propios proyectos. Inicié sesión en mi terminal y abrí mis archivos de investigación sobre la colección Archer. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Notas meticulosas, fuentes de referencia cruzada, fotografías que documentaban cada etapa del proceso de autenticación. No había nada incoherente. No había nada incorrecto, lo que significaba que alguien había inventado la discrepancia o presionado al abogado del patrimonio para que afirmara que existía. Pasé una hora documentando todo, creando una presentación clara de mi metodología. Luego miré la hora, 10:47 AM, y caminé con naturalidad hacia la sala de archivos. Las instalaciones de West 25th habían sido el principal centro de almacenamiento y procesamiento de Meridian, pero mantenían registros en papel aquí, en la casa adosada, para el seguro y el acceso de los clientes. Manifiestos de envío, certificados de autenticación, registros de adquisición, todo archivado en una sala climatizada en la primera planta. Pasé mi identificación por la puerta. Acceso denegado. Se me revolvió el estómago. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Lo habían cambiado esa mañana. Me di la vuelta. Una de las conservadoras junior, Amy, joven, nerviosa, siempre preocupada por cometer errores, estaba de pie en el pasillo con una taza de café entre las manos. ¿Qué han cambiado? Tus permisos de acceso. He oído a Margaret hablando con seguridad. Te han restringido el acceso a tu puesto de trabajo y a la sala de descanso hasta que se complete la auditoría. Bajó la voz. ¿Qué está pasando, Kozuma? La gente dice que has falsificado registros de autenticación. La gente se equivoca, dije con calma. Ha habido un malentendido. Se aclarará, eso espero. Pero su tono indicaba que no estaba segura de creerme. Volví a mi escritorio, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto al número que Lucian me había dado esa mañana. Acceso a la sala de archivos denegado. No puedo acceder a los registros de envíos. La respuesta llegó 30 segundos después. Anotado. Continúa con tu rutina normal. No llames la atención. Plan B en marcha. No sabía qué era el plan B y no me gustaba no saberlo. El resto de la mañana se me hizo eterno. Organicé mis archivos de Archer, respondí a los correos electrónicos con cortesía profesional e intenté ignorar cómo se interrumpían las conversaciones cuando pasaba por delante. A las 12:15 mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Me acerqué a la escalera para responder a Blake. Señora Blake, soy el detective Malcolm Reed. Le llamo en relación con la brecha de seguridad que se produjo anoche en las instalaciones de Meridian Gallery
en West 25th. Tengo entendido que usted estaba trabajando hasta tarde cuando ocurrió el incidente. Apreté el teléfono con fuerza. Margaret había dicho que Malcolm Reed era el abogado de la finca, pero él se identificó como detective. Sí, yo estaba allí, dije. ¿Se trata de la alerta de seguridad? En parte. También estoy investigando algunas inquietudes planteadas por la finca Archer con respecto a la documentación de autenticación. Me gustaría hacerle algunas preguntas si tiene tiempo hoy. Por supuesto, estaré encantada de cooperar. Excelente. ¿Está disponible a las 2:30? Puedo ir a Meridian o podemos reunirnos en la comisaría si le resulta más cómodo. La comisaría donde todo quedaría registrado como parte formal de una investigación oficial. Meridian está bien, dije. Estaré aquí. Gracias, señorita Blake. Le agradezco su colaboración. Colgó. Me quedé en la escalera con el corazón latiéndome con fuerza y llamé a Lucian. Contestó al primer tono. Problema. Acaba de llamar el detective Malcolm Reed. Quiere interrogarme sobre la violación y la autenticación de Archer. Vendrá aquí a las 2. Silencio durante 3 segundos. ¿Dónde estás ahora mismo? En la escalera norte, segunda planta. Quédate ahí. Colgó. Esperé, contando los latidos de mi corazón, escuchando los sonidos ambientales del edificio a través de las paredes de hormigón. 4 minutos más tarde, se abrió la puerta de la escalera. Lucian entró. No debería haber estado allí. No debería haber podido entrar en el edificio de Meridian a plena luz del día sin que nadie lo detuviera. Pero se movía como si estuviera en su elemento. Su presencia transformaba la escalera utilitaria en su territorio personal. Dime exactamente lo que dijo Reed. Repetí la conversación palabra por palabra. La expresión de Lucian no cambió, pero algo cambió en su postura. Una sutil tensión que sugería que estaba pensando, haciendo cálculos. Reed es policía de Nueva York, pero lleva 3 años en la nómina privada de Harrow. División de Delitos Financieros, lo que lo hace perfecto para este tipo de juego de presión. Sacó su teléfono y escribió algo. No está aquí para entrevistarte. Está aquí para crear un registro de tus respuestas que pueda utilizarse en tu contra más adelante. Entonces, ¿qué hago? Cooperas. Responde a sus preguntas con sinceridad, pero no des información voluntariamente. No especules y no dejes que te presione para que digas algo que pueda ser tergiversado. Me miró directamente. Y no me menciones, ni mi nombre, ni mi participación, ni el hecho de que pasaste la noche anterior en otro lugar que no fuera tu apartamento. ¿Dónde estaba? Con tu compañera de piso. Estabas alterada después del robo. No querías estar sola, te quedaste en su casa. Hizo una pausa. ¿Ella puede confirmarlo? No lo sé. No he hablado con ella desde ayer. Yo me encargaré. La certeza casual de esa afirmación, yo me encargaré, me produjo un escalofrío. ¿Cómo se encarga a alguien exactamente de crear una coartada falsa? ¿Qué tipo de presión o persuasión requiere eso? Estás pensando muy alto, dijo Lucian. Para. No necesitas saber los detalles. Solo tienes que saber que, cuando Reed te pregunte, tu historia debe ser coherente. Esto se está complicando mucho y muy rápido. Sí, sin disculpas, sin suavizar nada. Empeorará antes de mejorar. Harrow se está moviendo rápido porque está preocupado. Lo viste, puedes identificarlo. Eso te convierte en una amenaza y él necesita neutralizarte antes de que te conviertas en un problema mayor, incriminándome por fraude y posiblemente por robo. Reed probablemente mencionará que varios objetos pequeños de la colección Archer no se encuentran. Te preguntará si tuviste acceso exclusivo en algún momento. Se preguntará en voz alta si tal vez necesitabas dinero, si tal vez cometiste un error y estás tratando de encubrirlo. Yo no tomé nada. Lo sé, pero defenderte de forma demasiado agresiva parecerá sospechoso. Así que mantén la calma. Expresa confusión. Ofrece tu ayuda en lo que puedas. Se acercó y de repente me di cuenta de lo mucho más grande que era que yo, de cómo el espacio reducido de la escalera hacía que su presencia fuera abrumadora. ¿Puedes hacerlo? Lo miré a los ojos. Sí. Bien. No retrocedió. Cuando Reed se vaya, habrás terminado por hoy.
Dile a Margaret que no te encuentras bien, que tienes que irte a casa. Mi coche te esperará en la calle 24 Oeste. No vayas a tu apartamento, ven directamente al mío. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que sea seguro. O hasta que entierren a Harrow, lo que ocurra primero. La puerta de la escalera que había encima de nosotros se abrió. Se oyeron pasos en las escaleras. Alguien bajaba. Lucien se movió rápido. Me puso una mano en la cintura, girándome ligeramente, y se colocó en ángulo para bloquear la línea de visión desde arriba. Para cualquiera que pasara, parecería que dos personas mantenían una conversación tranquila en un rincón, excepto que yo podía sentir el calor de su palma a través de mi camisa. Podía oler de nuevo su colonia, ese aroma oscuro a madera. Pude ver el momento exacto en que sus ojos se posaron en mi boca y luego volvieron a subir, controlados y deliberados. Los pasos pasaron, se abrió y se cerró una puerta en la primera planta. Volvíamos a estar solos. Lucien no retiró la mano inmediatamente. Las 2 en punto. Mantén la profesionalidad. No dejes que Reed te ponga nerviosa. No lo haré. Y Kuma. Bajó la voz. Si te pregunta por anoche, ¿por dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué pasó en esa furgoneta? ¿Recuerdas lo que me dijiste en el coche? Nada más, nada menos. Los gemelos de Gideon Harrow y su voz. Eso es todo lo que sabes con certeza. Eso es todo lo que sé con certeza, repetí. Dio un paso atrás, rompiendo el contacto, y el aire entre nosotros se volvió repentinamente más frío. Bien. Se marchó por donde había venido, desapareciendo por la puerta sin mirar atrás. Me quedé allí de pie durante un minuto entero, con la cintura aún caliente por donde había estado su mano, tratando de estabilizar mi respiración. Se trataba de un acuerdo comercial, un trato mutuamente beneficioso, nada más. Pero allí de pie en la escalera, con toda la atención de Lucien Carver centrada en mí, sentí que algo cambiaba. Una sensación que no sabía cómo definir, peligrosa y eléctrica. La aparté de mi mente y volví al trabajo. El detective Malcolm Reed llegó exactamente a las 2 en punto. Tenía unos 40 años, estatura media y un rostro que pasaba desapercibido entre la multitud, lo que sospechaba que era intencionado. Llevaba un traje gris y una expresión ensayada de preocupación profesional. Margaret lo acompañó a una sala de conferencias en la tercera planta. Yo ya estaba esperando. Señora Blake, gracias por su tiempo. Se sentó frente a mí y sacó un cuaderno. Tengo entendido que anoche estaba trabajando hasta tarde en las instalaciones de West 25th cuando se produjo la brecha de seguridad. Así es. ¿Puede contarme cómo fue su noche? ¿A qué hora llegó? ¿En qué estaba trabajando? ¿Qué observó? Respondí de manera objetiva, cronológica y sin emociones. Llegué a las 7 p.m. para terminar de catalogar la colección Archer. Trabajé sola en la sala de conservación. Alrededor de las 9:30 terminé y comencé a cargar las piezas para transportarlas de vuelta a la casa. ¿Y fue entonces cuando ocurrió el incidente?, preguntó Reed. No estoy seguro de a qué incidente se refiere. Cargué las piezas, las aseguré y salí del edificio alrededor de las 9:35. ¿No notó nada inusual? ¿Ningún personal no autorizado? ¿Ningún signo de entrada forzada? No. Los registros de seguridad muestran que la alarma se activó a las 9:47 p.m., 12 minutos después de que usted se marchara. Dejé que la confusión se reflejara en mi rostro. No lo entiendo. Activé la alarma cuando salí. Alguien la desactivó 4 minutos después. Los registros muestran que fue su código de acceso. Se me revolvió el estómago, pero mantuve una expresión neutra. Eso es imposible. Salí del edificio. Fui directamente a casa. ¿Alguien puede confirmarlo? Mi compañera de piso estaba en su apartamento a las 10:15. Reed tomó nota. Necesitaré su información de contacto. Se la proporcioné con la esperanza de que Lucien se hubiera ocupado del asunto tal y como había prometido. Señora Blake, quiero ser directo con usted. La finca Archer ha planteado sus inquietudes sobre varias discrepancias en la documentación de autenticación. Además, faltan 3 pequeños objetos de la colección, 2 figuritas de bronce y un marco decorativo.
Usted fue la única persona que tuvo acceso a esas piezas ayer. ¿Puede explicar dónde podrían estar? Todo lo que catalogué está documentado en mis informes. Si faltan objetos, no sé dónde están. ¿Estuvo sola todo el tiempo que estuvo trabajando? Sí. Sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin interrupciones. Pensé en la furgoneta, las bridas, los gemelos de Gideon Harrow, pero Lucian había sido claro. Solo lo que me dijiste en el coche. Nada. Reed me estudió durante un largo momento. Señora Blake, si cometió un error, si dañó algo o si necesitaba dinero y tomó una mala decisión, es mejor que lo confiese ahora. Estas cosas se pueden resolver más fácilmente si coopera. No cometí ningún error y no cogí nada. Mantuve la voz firme. Llevo 6 años trabajando aquí. Mi historial es impecable. Si hay discrepancias, me gustaría ayudar a averiguar qué pasó, pero no voy a confesar algo que no hice. Asintió lentamente y cerró su cuaderno. Eso es todo por ahora, pero es probable que tenga más preguntas. No salga de la ciudad sin avisarme. ¿Se me acusa de algo? Por ahora no. Esto sigue siendo una investigación. Se marchó. Me quedé sentado en la sala de conferencias durante 5 minutos, dejando que mis manos temblaran donde nadie pudiera verlas, antes de volver a la oficina de Margaret. No me encuentro bien, le dije. Me gustaría irme a casa por hoy. Ella me miró con algo que podría haber sido compasión o satisfacción. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Recogí mis cosas, salí del edificio de Meridian, sospechando que podría ser la última vez, y encontré el sedán oscuro esperando exactamente donde Lucian había dicho que estaría. La señora Reeves volvía a conducir. ¿Qué tal?, me preguntó. ¿Mal? Se incorporó al tráfico sin decir nada más. Lucian me estaba esperando cuando llegué a su apartamento. Escuchó en silencio mi relato de la entrevista con Reed, de pie junto a la ventana, de espaldas a la ciudad, completamente inmóvil. Han colocado pruebas de que tu código de acceso se utilizó después de que te fueras, dijo cuando terminé. Y han hecho desaparecer objetos para crear una historia de robo. La clásica trampa. Puedes demostrar que yo no lo hice. Con el tiempo, sí, pero ese no es el problema inmediato. Se volvió hacia mí. El problema inmediato es que Harrow se está moviendo más rápido de lo previsto. La implicación de Reed significa que la investigación policial se está acelerando. Probablemente te volverán a interrogar formalmente en las próximas 48 horas, y es posible que te arresten si fabrican suficientes pruebas. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos al ataque. Sacó su teléfono, buscó algo y me lo entregó. Pasé la mañana revisando las finanzas de la Fundación Benéfica de Harrow. Mira la lista de donantes de sus últimas 3 galas. Deslicé el dedo por las juntas directivas de museos, los mecenas de galerías, los ejecutivos de casas de subastas, y entonces vi uno que encajó todas las piezas. Margaret Hale, directora de Recursos Humanos de Meridian, figuraba como donante de $50,000 a la iniciativa de intercambio cultural de Harrow. La han comprado. Yo dije que la han manipulado. Hay una diferencia, pero el resultado es el mismo. Hará lo que Harrow necesite que haga. Recuperó el teléfono, lo que significa que no podemos fiaros de nada que venga de Meridian. Ninguna prueba, ningún documento, ningún testimonio. Todo está comprometido. Así que volvemos a mis archivos de investigación, al manifiesto de embarque. Sí, pero como no puedes acceder a los registros físicos, tenemos que pasar a lo digital. Abrió una nueva pantalla. Hice que mi gente accediera al servidor de Meridian de forma remota. Descargamos 6 meses de registros de embarque mientras Reed te entrevistaba. Lo miré fijamente. Eso es profundamente ilegal. ¿Te importa? La respuesta honesta era que no tanto como debería. ¿Qué hacemos con ellos? Trazamos todo el recorrido. Cada envío, cada ruta, cada manipulador. Ya sabes qué buscar. Las inconsistencias, los patrones. Necesito que encuentres pruebas lo suficientemente sólidas como para presentarlas ante un tribunal. Señaló la mesa del comedor, donde ya tenía instalado su portátil y 3 monitores. ¿Cuánto tiempo tengo?
48 horas antes de que Reed intensifique sus medidas. 72, antes de que Harrow intente algo más agresivo que inculparme por robo. La expresión de Lucien se volvió fría. A estas alturas ya sabe dónde estás, o al menos sabe que no estás en tu apartamento, lo que significa que empezará a buscarte en los lugares a los que podrías haber huido. Amigos, familia, compañeros de trabajo. Hizo una pausa. Cualquier persona cercana a ti se convierte en un punto de presión. Se me hizo un nudo en la garganta. No tengo mucha familia. Mis padres están en Boston. No he hablado con ellos en meses. Bien, que siga así. ¿Y amigos? Mi compañera de piso, Rachel. Algunas personas del trabajo, pero nadie cercano. Rachel recibirá la visita de alguien que le expresará su preocupación por ti. Al día siguiente, le preguntarán si sabe dónde estás, si parecías preocupada, si mencionaste algo inusual. ¿Le harán daño? No. Harrow no hace daño a la gente directamente. Solo les preocupa lo suficiente como para que cooperen. Se acercó al carrito del bar y esta vez sirvió 2 copas de vino en lugar de licor. Ella estará bien, pero debes saber que mañana todo el mundo en tu vida creerá que eres culpable, inestable o que has desaparecido. Me entregó una copa. Bienvenido al mundo de la destrucción con el papeleo. Trabajamos toda la tarde y parte de la noche. Me senté a la mesa del comedor de Lucien con hojas de cálculo abiertas en 3 monitores, trazando rutas de envío, cotejando fechas y resaltando inconsistencias. Él trabajaba desde su estudio, haciendo llamadas en un idioma que no reconocía, ruso, tal vez, con voz baja y controlada. Alrededor de las 8 salió con comida para llevar de un restaurante cuyo nombre no podía pronunciar y que probablemente no podía pagar. Tienes que comer. Levanté la vista de la pantalla y me di cuenta de que me ardían los ojos y me dolía el cuello. ¿Qué hora es? Es tan tarde que estás agotada. Dejó la comida sobre la mesa. Tómate un descanso. Guardé mi trabajo y me recosté. Encontré algo. Se puso a mi lado inmediatamente, asomándose por encima de mi hombro para mirar la pantalla. Tan cerca que pude sentir de nuevo su calor, oler su colonia mezclada con lo que fuera que había pedido para cenar. Muéstrame. Abrí un grupo de entradas resaltadas. Todos estos envíos están marcados como materiales de restauración destinados a instalaciones faciales verificadas que no tienen periodos, lo que significa que no envían cosas y que las instalaciones son probablemente operaciones ficticias. Lucien se enderezó, sacó su teléfono y empezó a escribir. Puedo verificar las instalaciones en 1 hora. Si son fachadas, podemos rastrear la propiedad hasta Harrow, a empresas ficticias que finalmente conducen a Harrow. Es demasiado inteligente como para poner su nombre directamente en nada. Hizo una pausa y me miró. Buen trabajo, Kima. Mejor que bueno. El elogio no debería haber importado, pero importó. No he terminado. También hay un patrón en el momento en que se producen. Todos los envíos sospechosos salen la semana después de una de las galas benéficas de Harrow, como si estuviera utilizando los eventos para coordinar la logística. Probablemente sea así. Una cobertura elegante para la planificación criminal. La expresión de Lucien cambió. Algo casi parecido a la admiración. No solo estás documentando esto, lo estás entendiendo. He pasado 6 años aprendiendo cómo funcionan estos sistemas. Nunca me di cuenta de lo fácil que era corromperlos. Todo se puede corromper, dijo en voz baja. Solo es cuestión de encontrar los puntos de presión adecuados. Comimos en silencio durante un rato. La comida era excelente, una especie de fusión tailandesa, pero apenas la saboreé. Mi mente seguía en las hojas de cálculo, los patrones, el alcance de lo que Harrow había construido. ¿Puedo preguntarte algo?, dije finalmente. Puedes preguntar. ¿Cómo sabías que sería bueno en esto? Cuando me hiciste la oferta anoche, no sabías nada de mis archivos de investigación. Solo sabías que había visto los gemelos de Harrow. Podría haber sido pura suerte. Lucien dejó el tenedor. No fue suerte. En el momento en que identificaste esos gemelos, me diste el año, el encargo familiar, los detalles específicos.
Supe que no solo eras observadora, estabas entrenada para ver lo que otros pasan por alto. Esa es una habilidad poco común. Y en mi mundo, las habilidades poco comunes son valiosas. Tu mundo, repetí. Nunca me dijiste cuál es. Te dije lo suficiente. Administro redes, protejo canales. Me aseguro de que ciertas operaciones se desarrollen sin problemas, a cambio de ciertas consideraciones. Eso es muy vago, es intencionadamente vago. Sonrió levemente. Eres lo suficientemente inteligente como para rellenar los huecos. La pregunta es si te importan los detalles. ¿Me importaban? Hace 48 horas habría dicho que sí. Habría insistido en saber exactamente con quién estaba tratando, exactamente en qué me estaba metiendo. Ahora sentado en su apartamento, con pruebas de una red de tráfico en la pantalla frente a mí, ya no estaba seguro de que los detalles importaran. Me importa detener a Harrow, dije. Entonces queremos lo mismo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. La policía acaba de estar aquí preguntando por ti. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Se lo mostré a Lucien. Responde. Dijo que le dijera que estaba bien. Estoy con un amigo. Solo necesito un poco de espacio para lidiar con el estrés del trabajo. No des detalles. Escribí exactamente eso. Pulsé enviar. La respuesta de Rachel llegó inmediatamente. ¿Qué amigo? Estoy preocupada por ti. Va a seguir insistiendo, dije. Deja que se preocupe. Es más seguro que decirle la verdad. Se levantó y empezó a recoger los recipientes de comida. Deberías dormir un poco. Mañana será más difícil. ¿Qué pasará mañana? Mañana la gente de Harrow registrará tu apartamento. Encontrarán lo que hayan colocado para respaldar la versión del robo, y Reed tendrá suficiente para detenerte y someterte a un interrogatorio formal. Hizo una pausa. Lo que significa que mañana tendremos que tener pruebas suficientes para demostrar que esto va más allá de ti, para demostrar que se trata de una operación sistemática, no de un conservador que toma malas decisiones. ¿Cuánto necesitamos? Lo suficiente para interesar al FBI, lo suficiente como para eludir la presión local que Harrow ejerce sobre la policía de Nueva York. Lo suficiente como para que esto sea demasiado grande como para ocultarlo. Miré los monitores, los datos aún pendientes de analizar. Es mucho trabajo para una sola noche. Sí, por eso no lo hará solo. Volvió a sacar su teléfono. Voy a traer a alguien especializada en investigación forense financiera. Mañana trabajará contigo para reunir las pruebas documentales. Esta noche, descansa. No estoy cansado. Estás funcionando con adrenalina. Te derrumbarás, señaló hacia el pasillo. Ve a ducharte, duerme. Te despertaré si surge algo urgente. Quería discutir, quería demostrar que podía seguir trabajando, seguir esforzándome, pero mi cuerpo me traicionaba. El cansancio me tiraba de los huesos. Mi visión se nublaba ligeramente por los bordes. Me levanté. Gracias por la comida y por todo lo demás. Deme las gracias cuando esto termine y siga siendo libre. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta por costumbre y me quedé bajo la ducha hasta que el agua caliente se enfrió. Me desperté con gritos. No son gritos exactamente. La voz de Lucien, elevada y aguda, provenía de algún lugar del apartamento. Miré mi teléfono. Eran las 2:47. Me puse la bata que había en el baño de invitados, demasiado cara, probablemente de seda, y entreabrí la puerta. Lucien estaba en la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja y la otra mano apoyada en la ventana. Incluso desde el otro lado del apartamento, podía ver la tensión en sus hombros. No me importa lo que ofrezca. La respuesta es no. Pausa. Porque es un lastre y yo no hago negocios con hombres que trafican con niños. Fin de la discusión. Otra pausa, esta vez más larga. Entonces puede llevar sus preocupaciones a otra persona. No me interesan los acuerdos ni los compromisos. Tiene 48 horas para sacar sus operaciones de mi territorio o las sacaré yo mismo. Colgó. Debería haber vuelto a mi habitación. Debería haberle dado privacidad. En cambio entré en la sala de estar. Se giró, me vio y algo se reflejó en su rostro.
sorpresa tal vez, o frustración por haber sido escuchado. Deberías estar durmiendo. Deberías hablar más bajo si no querías que te oyera. Me acerqué a donde estaba él. ¿Quién era ese? Nadie de quien debas preocuparte. Lucian. Me estudió por un momento y luego suspiró. Uno de los socios de Harrow que intenta negociar una tregua, sugiriendo que si me retiro, Harrow me ofrecerá un porcentaje de su operación. Obviamente dijiste que no. ¿Por qué?, pregunté. Dijiste que se trata de proteger tu territorio. Si él te ofrece trabajar contigo en lugar de contra ti, porque hay límites que no cruzo. Su voz era plana, absoluta. Yo muevo dinero, facilito transacciones, protejo operaciones en las que deciden participar adultos, pero no toco nada que tenga que ver con niños, y no hago negocios con hombres que lo hacen. La vehemencia de su tono me pilló desprevenida. Eso no tiene que ver con el territorio, dije en voz baja. Es algo personal. No respondió, solo se volvió hacia la ventana y se quedó mirando la ciudad. Me acerqué para ponerme a su lado, cerca pero sin tocarlo. No tienes por qué decírmelo, pero si somos socios, no somos socios. Somos aliados con un enemigo común. Bien, aliados entonces. Los aliados no suelen ocultarse sus motivaciones. Se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces tenía una hermana, más joven, brillante, hermosa. Todo lo bueno del mundo, su voz era controlada, pero algo debajo de ella era crudo. Cuando tenía 23 años, se la llevaron unos hombres que dirigían una operación muy similar a la que dirige Harrow ahora. Eventos artísticos como tapadera, envíos a través de canales legítimos, víctimas transportadas como mercancía. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? La encontré. 3 semanas después, en un contenedor de transporte en Nueva Jersey. Hizo una pausa. Estaba viva, pero lo que le habían hecho nunca volvió a ser la misma. Vivió otros 6 meses antes de que decidiera que ya no podía más. Lucian, construí este mundo para asegurarme de que nunca volviera a suceder. No en mi ciudad, no en mi territorio, no mientras tenga el poder para detenerlo. Finalmente me miró. Así que cuando Gideon Harrow utiliza envíos de obras de arte para trasladar a personas vulnerables, cuando se esconde detrás de juntas directivas de museos y galas benéficas, cuando corrompe sistemas que deberían proteger, yo no negocio, destruyo. Entonces lo entendí de verdad. Para él no era solo un negocio, era algo personal, visceral, una vieja herida que nunca había cicatrizado. Lo siento, le dije, lo de tu hermana. No lo sientas, ayúdame a terminar esto. Nos quedamos allí de pie en la oscuridad, con las luces de la ciudad proyectando sombras sobre su rostro, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Un entendimiento más profundo que nuestro acuerdo negociado, más peligroso que la simple atracción. Lo haré, dije. Él asintió una vez y luego dio un paso atrás, creando distancia de nuevo. Deberías dormir. Empezamos temprano. Tú también. No duermo mucho por su culpa. No respondió, solo señaló hacia el pasillo. Vete. Me fui. Pero mientras yacía en la cama de invitados mirando al techo, no podía dejar de pensar en lo que me había dicho, en la hermana que había perdido, en el imperio que había construido a partir del dolor y la rabia, en el hecho de que estaba empezando a confiar en él de una manera que no tenía nada que ver con nuestro acuerdo comercial. Y eso me aterrorizaba más que cualquier cosa que pudiera hacer Gideon Harrow. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas de la habitación de invitados y el olor a café. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé todo lo que había pasado. Entonces, la realidad volvió a golpearme. La furgoneta Harrow se cerró a mi alrededor como una soga. Miré mi teléfono. Eran las 8:23 de un a.m. Tenía 12 llamadas perdidas de números que no reconocía. 2 mensajes de voz del detective Reed pidiéndome que lo contactara de inmediato. Y un mensaje de texto de Rachel. Kuma, por favor, dime que estás bien. La gente está diciendo cosas terribles. No respondí. No podía hacerlo sin empeorar las cosas para ella. Encontré a Lucian en la cocina con una mujer que nunca había visto antes. Tenía unos 40 años,
Vestía un traje gris oscuro, tenía ojos penetrantes y una postura que sugería que había sido militar o policía. Kuma Blake, dijo Lucian sin preámbulos. Vivian Cross. Se especializa en investigación forense financiera y en el enjuiciamiento de delitos de cuello blanco. Vivian me tendió la mano. Su apretón fue firme, profesional. El señor Carver me ha informado de la situación. He revisado el manifiesto de embarque que usted señaló ayer. Un trabajo impresionante. Gracias. Sin embargo, tenemos un problema. Sacó una tableta y abrió un artículo de prensa. Publicado hace una hora. El titular decía: empleado de la Galería Meridian, investigado por robo de obras de arte y fraude. Mi fotografía, tomada de la página web de la galería, aparecía en un lugar destacado. El artículo citaba fuentes anónimas que afirmaban que me habían pillado falsificando registros de autenticación y robando objetos de la colección Archer. Mencionaba mi comportamiento errático y mis recientes problemas disciplinarios. Nada de eso era cierto. Todo sonaba plausible. Se están moviendo más rápido de lo previsto. Lucian dijo: es Harrow ejerciendo presión pública. Esta tarde, tu nombre estará asociado al fraude en todas las publicaciones del sector del arte. Me temblaban las manos. Dejé el teléfono antes de que se me cayera. ¿Podemos luchar contra esto? Emitir un comunicado. Adelántate a ello. Cualquier comunicado que hagas será tergiversado. Viven dijo: la narrativa ya está establecida. Tenemos que cambiar completamente el enfoque. Haz que se trate de la operación de tráfico, no de ti. ¿Cómo? Acudiendo a un intermediario. Lucian señaló la mesa del comedor, donde aún estaban instalados los monitores. Viven pasó la noche rastreando las empresas ficticias que estaban detrás de esas instalaciones de restauración. Enséñale. Vivian abrió un diagrama de red. Las empresas vinculadas entre sí formaban una red tan densa que parecía un laberinto. Pero en el centro, resaltado con un nombre, estaba Harrow Cultural Holdings. Gideon Harrow es propietario o controla 17 de las 20 instalaciones señaladas en tu análisis de envíos. Vivian dijo que las estructuras corporativas están diseñadas para ocultar la propiedad, pero existen pruebas documentales. Transferencias bancarias, registros de propiedad, declaraciones de impuestos, todo está ahí. Eso es una prueba. Dije que es un comienzo, pero no es suficiente para un proceso federal. Tenemos que relacionar las instalaciones con actividades delictivas reales. Demostrar que no son solo negocios falsos, sino participantes activos en el tráfico. ¿Cómo lo hacemos? Sonó el teléfono de Lucian. Miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que contestar. Entró en su estudio y cerró la puerta. Vivian lo vio marcharse y luego se volvió hacia mí. Debes saber que lo que estamos haciendo aquí es extraordinariamente arriesgado. Las pruebas que hemos reunido no son admisibles en un tribunal. Los métodos utilizados para obtenerlas son ilegales. Si esto sale mal, no solo te enfrentarás a cargos por fraude, te enfrentarás a cargos federales por delitos informáticos. Lucian no mencionó eso. Lucian no siempre menciona todo el perfil de riesgo. Hizo una pausa. Quiero asegurarme de que entiendes lo que estás aceptando. No se trata solo de cooperar. Se trata de participar activamente en una actividad ilegal. Miré el diagrama de la red en la pantalla. 17 instalaciones. ¿A cuántas personas habían trasladado por ellas? ¿Cuántas vidas habían destruido mientras hombres como Harrow sonreían en galas benéficas y recogían premios por su filantropía cultural? Lo entiendo, y dije: ¿qué necesitas de mí? La expresión de Vivian cambió. Respeto, tal vez, o reconocimiento. Esta noche hay una subasta privada, solo por invitación, muy exclusiva. Harrow la celebra en su finca de Greenwich. Piezas de gran valor, grandes coleccionistas y, según el manifiesto de embarque, una ventana conveniente para mover otra mercancía. ¿Quieres que vaya? Quiero que entres. Documenta todo lo que puedas y crea suficiente ruido como para que Harrow tenga que responder. Oblígalo a cometer un error. ¿Cómo voy a conseguir una invitación? Mi nombre está en todas partes. Las noticias vuelan. La puerta del estudio se abrió. Lucian salió.
con una expresión cuidadosamente neutra que indicaba que algo había salido muy mal. ¿Algún problema?, preguntó Vivian. Acaban de ejecutar una orden de registro en el apartamento de Kuma. Han encontrado 3 objetos de la colección Archer escondidos en su armario. Se me revolvió el estómago. Eso es imposible. Ni siquiera he vuelto a mi apartamento desde entonces. Lo sé. Obviamente, los han colocado allí. Pero Reed ahora tiene pruebas físicas para solicitar una orden de arresto. Me miró. Tienes unas 6 horas antes de que se emita la orden. Después, todas las fuerzas del orden de la zona triestatal te estarán buscando. Así que adelantamos el plazo. Vivian dijo, llévala a Greenwich esta noche, consigue lo que necesitamos y luego decide si la entregamos o la hacemos desaparecer por completo. ¿Hacerme desaparecer? La miré fijamente. ¿Qué significa eso? Significa nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. Tenemos recursos para eso si es necesario. No voy a huir, no he hecho nada malo. La inocencia es irrelevante si las pruebas dicen lo contrario, dijo Vivian con tono seco. Tienes 2 opciones, ir a esa subasta y conseguir pruebas, o entregarte y esperar que el sistema funcione. ¿En qué confías más? Miré a ambos. La expresión de Lucian era indescifrable. La de Vivian era pragmática, calculadora. ¿Cómo entro?, pregunté. Vas como mi acompañante, dijo Lucian. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Tu acompañante?, repetí. Harold sabe que colecciono, sabe que tengo los recursos para participar en sus subastas. No sabe que estás relacionada conmigo. La voz de Lucian era controlada, fría. Estarías allí como mi acompañante, alguien en quien confío para evaluar las piezas antes de pujar. Eso es una locura. En cuanto me vea, se sentirá confundido, posiblemente sospechoso, pero no actuará en medio de su propia subasta con 50 testigos presentes. Esperará, observará, intentará averiguar cuál es el motivo, lo que nos dará tiempo para documentar lo que necesitamos y salir. Vivian buscó un contacto en su tableta. Tengo a alguien en el distrito sur del FBI que se especializa en casos de tráfico. Si le damos suficientes pruebas, envíos documentados, propiedad de las instalaciones, correlación de fechas, actuará con la rapidez suficiente para eludir las conexiones locales de Harrow. Si digo que es mucho riesgo por una sola palabra. Sí, Lucian dijo que lo es, por eso es tu decisión. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro número desconocido. Otro mensaje de voz que no escucharía. Lo haré. Dije la subasta de esta noche. Vivian asintió. Entonces tenemos que prepararnos. Necesitarás ropa adecuada, una historia que te sirva de tapadera y conocer a la perfección la distribución de la finca. La subasta empieza a las 8. Nos vamos a las 6, dijo ella levantándose. Volveré a las 3 con todo lo que necesitamos. Mientras tanto, estudia esto. Me entregó una tableta llena de documentos, lista de invitados, plano de la planta, protocolos de seguridad, memorízalo todo. Se marchó. Me quedé allí con la tableta tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Lucian me observaba. No tienes por qué hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, a menos que tengas un plan mejor que no termine conmigo en la cárcel. Una vez que hagamos esto, una vez que entres en esa finca conmigo, no habrá vuelta atrás. Harrow sabrá que estás involucrado conmigo. Vendrá a por ti con todo lo que tiene. Ya lo está haciendo. No así. Ahora mismo eres un testigo incómodo. Después de esta noche, serás una amenaza activa. La diferencia es importante. Entonces será mejor que nos aseguremos de conseguir pruebas suficientes para acabar con él. Algo cambió en la expresión de Lucian. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Sí, será mejor. Las horas se difuminaron. Estudié la lista de invitados, memoricé el plano de la planta y revisé los protocolos de seguridad. 47 invitados, en su mayoría coleccionistas. Reconocí la cámara acorazada donde se celebraría la subasta, las cámaras en cada entrada, los guardias en el perímetro. A las 13, Vivian regresó con bolsas de ropa y una maquilladora. A las 5:30, estaba de pie en el baño de invitados con un vestido que susurraba riqueza en azul medianoche,
cortado para seguir mi cuerpo de una manera que sugería más que mostraba. La maquilladora había hecho algo sutil con mi rostro, acentuando mis pómulos, oscureciendo mis ojos, haciéndome parecer sofisticada y ligeramente peligrosa. No me reconocía. Vivian apareció en la puerta. Tu historia de tapadera. Conoces a Lucian desde hace 3 meses. Os conocisteis en la inauguración de una galería. Relación casual. Eres consultora de coleccionistas privados. La investigación es un malentendido que está gestionando tu abogado. No estás preocupada. La confianza lo es todo. Y si Harrow insiste, te ríes y cambias de tema. No te defiendas, no des explicaciones, solo desvía la atención. Lucian salió de su estudio con un smoking que le hacía parecer aún más peligroso de lo habitual. Se detuvo cuando me vio. El silencio se prolongó demasiado. Bueno, dije, odiando lo insegura que sonaba. Servirás, dijo finalmente. Pero había algo diferente en su voz, más áspero. El trayecto hasta Greenwich duró 90 minutos. Lucian se sentó a mi lado en la parte trasera del Bentley, revisando algo en su teléfono. Intenté concentrarme en el plano que había memorizado, pero su proximidad me distraía constantemente. La forma en que su colonia se mezclaba con el interior de cuero, la forma en que su mano descansaba sobre su muslo, lo suficientemente cerca como para tocarla. Esto era una misión, una operación, nada más. Me lo repetí como un mantra. La finca de Harrow apareció al final de un largo camino privado. Una extensa mansión georgiana iluminada como un museo. Los coches se alineaban en la rotonda y los aparcacoches se movían con eficiencia. Hombres con smoking y mujeres con vestidos de noche se dirigían hacia la entrada. «¿Recuerda?», dijo Lucian, cuando nuestro coche se detuvo. «Estás aquí porque quieres estar, no porque tengas miedo». «Tengo miedo. Entonces no dejes que lo vean». Él salió primero, se acercó a mi lado y me ofreció la mano. La tomé, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros, y entramos juntos en el mundo de Gideon Harrow. El vestíbulo de entrada era tan opulento como esperaba. Suelos de mármol, lámparas de cristal, obras de arte en todas las paredes. Una mujer con una carpeta comprobó nuestros nombres. «Lucian Carver y acompañante», dijo Lucian con suavidad. Ella sonrió. «Por supuesto, señor Carver. La bóveda está abajo. Se está sirviendo champán en la biblioteca». Nos sumergimos en el flujo de invitados. Reconocí caras de eventos en galerías, juntas directivas de museos, casas de subastas, gente que me trataba como a un mueble cuando era empleada, pero que ahora me sonreía porque iba del brazo de Lucian. Kima, la voz me detuvo en seco. Me giré. Gideon Harrow estaba a 2 metros de distancia, con una copa de champán en la mano y una expresión perfectamente agradable. En persona, era exactamente como lo recordaba. Cabello plateado, ojos amables, el tipo de rostro que encajaría en la página de Wikipedia de un filántropo. «No esperaba verte aquí», dijo. Su tono era amistoso, curioso, con un ligero toque de confusión, sobre todo dadas las circunstancias recientes. La mano de Lucian se posó en mi espalda. Posesiva, protectora. «Creo que no nos conocemos». «Lucian Carver, Gideon Harrow. Esta es mi casa». Le estrechó la mano a Lucian, pero no me quitó los ojos de encima. «La señora Blake ha realizado trabajos de autenticación para varios coleccionistas que conozco. Tiene un excelente ojo para los detalles». «Así lo he descubierto», dijo Lucian. «Por eso valoro su asesoramiento». Por supuesto, la sonrisa de Harrow no se alteró. Aunque me sorprende que Meridian le permita trabajar de forma independiente mientras realizan su auditoría. La ética profesional puede ser muy complicada, ¿verdad? Ahí estaba. El sutil cuchillo, le devolví la sonrisa. La auditoría es una formalidad, un malentendido que mi abogado me asegura que se resolverá rápidamente. No me preocupa, me alegro de oírlo. Estas situaciones pueden ser muy perjudiciales si no se manejan adecuadamente. Inclinó ligeramente la cabeza. «Dígame, señor Carver, ¿desde cuándo se conocen usted y la señorita Blake?» «Desde hace bastante tiempo», dijo Lucian,
con un tono de voz que sugería que la conversación había terminado. La sonrisa de Harrow se agudizó. Bueno, disfrute de la subasta. Creo que esta noche encontrará algunas piezas muy interesantes. Se alejó. Esperé hasta que estuvo fuera del alcance del oído. Lo sabe. Por supuesto que lo sabe, pero no sabe lo que estamos planeando. La mano de Lucien seguía sobre mi espalda, firme. Seguimos adelante. Documentamos todo. Quédate cerca de mí. Atravesamos la biblioteca y la galería. Catalogué rostros, conversaciones, la forma en que ciertos invitados se agrupaban de manera que sugería más negocios que socialización. Y entonces la vi, a Margaret Hale, directora de Recursos Humanos de Meridian, hablando íntimamente con un hombre que reconocí de la lista de asociados de Viven, uno de los presuntos colaboradores de Harrow. Toqué el brazo de Lucien. Margaret Hale con el hombre del traje gris. Es Víctor Reyes, de la lista de controladores. Bien, confirma la conexión. La voz de Lucien era tranquila. Deja que te vea, pero no entres en contacto con ella. Como si la hubieran llamado, Margaret levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Vi cómo se le ponía la cara blanca. Luego le dijo algo urgente a Víctor y ambos desaparecieron por un pasillo lateral. Están asustados, dije. Bien, la gente asustada comete errores. Lucien miró su reloj. La subasta comenzaba en 15 minutos. La cámara acorazada era tal y como la esperaba. Climatizada, con iluminación de calidad museística, una seguridad que habría puesto celoso al fuerte Knox, detectores de metales, control de bolsos, 2 guardias en la entrada. Pasé sin incidentes. La mano de Lucien volvió a posarse en mi espalda cuando entramos. 40 sillas miraban hacia un pequeño escenario donde se exhibirían las piezas. En cada asiento había un catálogo, con fotografías impresas profesionalmente a la altura de las principales casas de subastas. Abrí el mío y empecé a catalogar. Lote 7, bronce renacentista, atribuido a Hambalonia. Lote 12, naturaleza muerta holandesa del circo, 1650. Había visto algunas de estas piezas antes en el manifiesto de embarque de Meridian, marcado para restauración. Me incliné hacia Lucien. Mira el lote 7. El año pasado autentifiqué una pieza casi idéntica para un cliente de Boston. Esa pieza estaba documentada como parte de una colección privada. No debería estar aquí, lo que significa que podrían ser robadas. Antes de que Lucien pudiera responder, las luces se atenuaron. Gideon Harrow subió al escenario. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos una colección extraordinaria que compartir con ustedes. Piezas procedentes de fincas y colecciones privadas que buscan un nuevo hogar para tesoros que merecen ser apreciados. Hablaba con soltura, encantador, culto, completamente creíble. Lo vi sonreír, gesticular y hablar sobre la preservación del patrimonio cultural, y me dieron ganas de gritar. Este hombre me había puesto una capucha en la cabeza. Había intentado secuestrarme. Me había inculpado por delitos que no había cometido. Y ahora estaba en un escenario rodeado de la élite de la ciudad, vendiendo arte robado como si fuera lo más natural del mundo. Comenzó la subasta. Observé las pujas, seguí a los compradores, memoricé patrones. Lucien pujaba de vez en cuando, no lo suficiente como para ganar, pero sí para parecer interesado. Entre lote y lote, saqué mi teléfono y le hice fotos discretas de las páginas del catálogo, los compradores y las piezas que se exhibían. Lote 23, anunció el subastador. Una oferta privada que no figura en sus catálogos. Una oportunidad única. 2 hombres sacaron una caja de madera de 1,80 metros de altura, exactamente las dimensiones que había visto en el manifiesto de embarque, exactamente el tamaño adecuado para transportar algo que no era arte. Se me heló la sangre. El subastador señaló la caja. Este lote solo está disponible para su visualización privada. Las partes interesadas deben hablar con el señor Harrow directamente después de la subasta. La caja fue retirada. Miré a Lucien. Tenía la mandíbula apretada. ¿Lo has visto? Sí. Nos quedamos hasta el final de la subasta, sonreímos, pujamos, hicimos nuestro papel.
Pero yo solo podía pensar en esa caja, en lo que podría haber dentro. En cuántas veces Harrow había hecho esto, utilizando subastas legítimas como tapadera para vender cosas que no eran arte en absoluto. Cuando terminó la subasta, los invitados se dirigieron a la biblioteca para tomar champán. Lucian y yo nos movimos con ellos, pero su mano en mi espalda estaba tensa. «Tenemos que averiguar dónde llevaron esa caja», dijo en voz baja. «¿Cómo?» El plano mostraba un pasillo de servicio que conducía a la zona de carga. «Si podemos llegar hasta allí, Cosma Blake», me giré. El detective Malcolm Reed estaba detrás de nosotros, ya sin traje. Llevaba un smoking. Encajaba perfectamente entre los invitados de Harrow. «Detective Reed», dije, manteniendo la voz tranquila. No sabía que coleccionaba arte. «No lo hago. Estoy aquí por negocios». Su sonrisa era fría. «Tengo una orden para arrestarla. Puede venir sin oponer resistencia o podemos hacer esto muy público. Usted decide». «En realidad», dijo Lucian, su voz rompiendo el silencio como una espada, «ella no va a ir a ninguna parte». La expresión de Reed no cambió. «Señor Carver, tengo una orden». Basada en pruebas falsas, Lucian levantó su teléfono. «Esta es una grabación de su conversación con Víctor Reyes hace 40 minutos. En ella, usted confirma que la orden está lista y sugiere esperar hasta después de la subasta para lograr el máximo impacto». Reed palideció. «Tengo muy buenos abogados. Así que va a salir de esta casa, le dirá a quien esté esperando que la señora Blake no estaba aquí y esperará que su nombre no salga a relucir cuando comience la investigación federal». La sonrisa de Lucian era fría. «Vete ahora o enviaré esto al fiscal general en 60 segundos». Reed se dio la vuelta y se marchó. No respiré hasta que desapareció. «La caja», dijo Lucian. «Tenemos que ver qué hay dentro antes de que Harrow se dé cuenta de que Reed ha fallado». Me guió por un pasillo lateral hasta el pasillo de servicio. Suelos de hormigón, luces fluorescentes. Nos movimos rápido, en silencio. La zona de carga apareció exactamente donde indicaba el plano. Y allí, en el centro, estaba la caja, de casi 2 metros de altura, de madera, con agujeros de ventilación perforados a lo largo del borde superior. Agujeros de ventilación. Se me revolvió el estómago. Lucian se acercó y la fotografió. Leí el manifiesto por encima de su hombro. «Escultura decorativa de Southampton». «Hay alguien dentro», susurré. Él ya estaba manipulando los pestillos, pero eran más complejos de lo que parecían. Un mecanismo de cierre que reconocí de los contenedores de transporte de gran altura. «Es un sistema de 3 puntos», dije, empujándolo para pasar, como los que usamos para las piezas frágiles de los museos. Hay que soltarlos en secuencia o se activa una alarma. Manipulé los cierres tal y como me habían enseñado. Arriba, abajo, en medio. El panel se abrió silenciosamente. Una chica nos miró, de unos 16 años. Ojos aterrorizados, cinta adhesiva en la boca, bridas en las muñecas. Lucian le quitó la cinta y le cortó las bridas en segundos. «Estás a salvo, te sacaremos de aquí». Se oyeron pasos. Varias personas se acercaban rápidamente. «Vete», dijo Lucian, poniéndome su teléfono en la mano. «Salida de servicio del lado este». «Hay coches esperando. Sácala de aquí. ¿Y tú?» «Me aseguraré de que Harrow no nos siga». Algo en su expresión me oprimía el pecho. «Vete ya». Cogí a la chica de la mano y eché a correr. La salida de servicio daba a la oscuridad. El camino de acceso estaba a 50 metros, atravesando los jardines. Podía ver las luces traseras del Bentley. A mitad de camino, detrás de nosotros se oyeron gritos. No miré atrás, solo tiré de la niña hacia adelante. Mis tacones se hundían en la hierba y mi vestido se enganchaba en los setos. La señora Reeves abrió la puerta del coche antes de que llegáramos. Metió a la niña dentro y la envolvió en una manta. «¿Dónde está el señor Carver?» «Sigue dentro». Disparos. 3 disparos resonaron por toda la finca. Mi corazón se detuvo. Entonces lo vi. Lucian corriendo por el césped, sin su chaqueta de smoking, con la camisa blanca rasgada. Detrás de él, caos,
luces inundando la finca, gente gritando. Llegó al coche, se tiró a mi lado y la sheriff pisó el acelerador. El FBI ya está allí, dijo, respirando con dificultad. El contacto de Vivian se movió rápido. Lo encontrarán todo. La niña en la esquina lloraba en silencio. Me acerqué, le cogí la mano y se la apreté suavemente. Ahora estás a salvo, le dije. Te lo prometo. Ella asintió con la cabeza, sin decir nada. El coche circulaba a toda velocidad por las oscuras carreteras de Connecticut. Las sirenas se desvanecieron detrás de nosotros. Lucian hizo llamadas breves y eficaces, organizando cosas que yo no entendía del todo. Pero entendí lo importante. Cuidarían de la niña. Procesarían las pruebas. El imperio de Harrow caería. Habíamos hecho lo que habíamos venido a hacer. ¿A dónde la llevamos?, pregunté en voz baja. A Brooklyn. Vivian tiene gente especializada en recuperación. Ellos la cuidarán. Hizo una pausa. Y la orden judicial desaparecerá. Una vez que se resuelva el caso federal, Reed no insistirá en el arresto cuando se enfrente a su propia acusación. El coche se detuvo frente a un discreto edificio de ladrillo rojo. Vivian esperaba con dos mujeres que se movían con una delicadeza experta. Llevaron a la niña al interior, con voces tranquilas y manos cuidadosas. Observé hasta que la puerta se cerró detrás de ellas. La señora Reeves se alejó de la acera. Lucian se sentó a mi lado en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. «Ayudaste a abrir la caja», dijo finalmente. «Sistema de cierre de 3 puntos. Los conozco. Podrías haber activado una alarma, pero no lo hice». Lo miré. «Soy buena en lo que hago, Lucian. Eso te sigue sorprendiendo. A mí me sigue impresionando. Hay una diferencia». Se giró para mirarme. «Lo que hiciste esta noche, sacarla, mantener la calma, usar tus habilidades incluso cuando volaban las balas, eso no es algo que la mayoría de la gente pueda hacer. La mayoría de la gente no está siendo incriminada por delitos federales. La mayoría de la gente habría huido, se habría escondido, habría esperado a que alguien más lo solucionara». Bajó la voz. «Tú no lo hiciste. Entraste en la casa de Harrow, lo miraste fijamente y luego irrumpiste en su muelle de carga para rescatar a alguna chica que no conocías. ¿Por qué? Porque había que hacerlo. Eso no es una respuesta». Miré por la ventana a la ciudad que se difuminaba a mi paso. Cuando empecé a trazar esos manifiestos de envío, no sabía lo que estaba viendo. Solo sabía que algo no estaba bien. Números que no cuadraban, patrones que no tenían sentido. Y podría haberlo ignorado. Probablemente debería haberlo hecho. No era mi trabajo cuestionar a los donantes ni investigar la logística. Pero no lo ignoraste. No. Porque fingir que no ves algo no hace que desaparezca. Solo te convierte en cómplice. Me volví hacia él. La primera noche, en el coche, me preguntaste qué había visto. Vi los gemelos de Harrow porque estoy entrenada para fijarme en los detalles, pero seguí registrando su red porque no podía ignorar lo que había descubierto. Y esta noche, abrí esa caja porque alguien tenía que hacerlo. Lucian se quedó callado durante un largo rato. «¿Qué quieres, Kua? Cuando esto termine, cuando arresten a Harrow, retiren los cargos y puedas volver a tu vida, ¿qué quieres?» La pregunta quedó flotando entre nosotros. «No quiero volver», dije. «Volver significa trabajar en autenticación para gente que no valora mi experiencia. Volver significa ser invisible. Volver significa desperdiciar mis habilidades en papeleo de seguros. Mientras hombres como Harrow destruyen vidas a plena vista. Entonces, ¿qué quieres? Quiero quedarme. No como alguien a quien proteges, como alguien con quien trabajas, un verdadero compañero». Lo miré a los ojos. «Quiero un propósito. Quiero usar lo que se me da bien para algo que importe. Y quiero...» Me detuve. «¿Qué?» Su voz era áspera. «Te quiero a ti». Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. «No porque me salvaras. No porque necesite protección. Porque en algún momento, entre la persecución en coche, las ventanas a prueba de balas y los delitos federales, empecé a confiar en ti. Y esta noche, cuando oí esos disparos, no tuve miedo de que me arrestaran o de perder mi carrera. Tenía miedo de perderte». El coche redujo la velocidad y se detuvo frente a su edificio.
M. Reeves puso el freno de mano, pero no se dio la vuelta para darnos privacidad. Cosima. Mi nombre y su voz sonaban diferentes, más graves. Voy a besarte ahora si no quieres que lo haga. Acerqué la distancia entre nosotros. Su boca encontró la mía con una urgencia que me robó el aliento. No fue suave ni vacilante. Fueron semanas de contención rompiéndose. Su mano se levantó para acariciar mi cara, inclinó mi cabeza hacia atrás y sentí toda la fuerza de su control deslizándose. Le devolví el beso con todo lo que tenía. Todo el miedo, la adrenalina, la confianza y el deseo que había estado conteniendo se desbordaron. Mis manos se aferraron a su camisa rasgada. Lo acerqué más a mí y él emitió un sonido grave que me hizo sentir un calor que me recorrió todo el cuerpo. Me empujó hacia atrás contra la puerta del coche. Su cuerpo se presionó contra el mío. Una mano se deslizó entre mi cabello y la otra me agarró por la cintura. Dime que pare, murmuró contra mi boca. No, me besó con más fuerza, más profundamente, como si intentara memorizar mi sabor. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Esto cambia las cosas, dijo. Lo sé. Si eres mía, si hacemos esto, no haré nada casual, no haré nada temporal, no haré nada a medias. Bien, dije. Yo tampoco. Su sonrisa fue lenta, peligrosa, completamente genuina. Entonces, bienvenida a la sociedad. Todo ello. Me besó de nuevo, más suavemente, pero con la misma intensidad. Luego me tomó de la mano y me llevó al edificio, al ascensor, a su apartamento. Nuestro apartamento, me di cuenta, porque yo no me iba, no volvía. Me quedaba. La puerta del dormitorio se cerró detrás de nosotros y del resto del mundo. El arresto de Harrow, la investigación del FBI, la tormenta mediática que se avecinaba se desvanecieron en el ruido de fondo. Solo existía esto, solo nosotros, solo la decisión que había tomado y el hombre que había elegido, y la vida peligrosa y llena de propósito que se extendía ante nosotros. Cuando sus manos encontraron la cremallera de mi vestido y sentí cómo se deslizaba la tela. Cuando me levantó y me llevó a su cama. Cuando las luces de la ciudad a través de las ventanas proyectaban sombras sobre su rostro, no me arrepentí ni un solo segundo. 2 semanas más tarde, estaba en nuestro apartamento viendo las noticias de la mañana. Gideon Harrow arrestado por cargos federales de tráfico. El detective Malcolm Reed acusado de corrupción y obstrucción. Margaret Hale nombrada como cómplice. 17 instalaciones ficticias cerradas. Una red desmantelada pieza por pieza. Mi nombre apareció en un solo artículo. Una breve mención de que un conservador anónimo había señalado inicialmente las inconsistencias que llevaron a la investigación. Sin cargos, sin escándalo, solo una nota al pie en la caída de otra persona. El contacto de Vivian en el FBI había sido minucioso. Lucien se acercó por detrás, me rodeó la cintura con los brazos y me atrajo hacia su pecho. ¿Te sientes reivindicada?, me preguntó. Siento que puedo respirar. En la pantalla se veía a Harrow siendo conducido esposado desde su finca. Su perfecta máscara de filántropo finalmente se había resquebrajado. La chica de la caja, dije. ¿Cómo está? En un centro de acogida. Encontraron a su familia. Volverá a casa la semana que viene. Eso está bien. Hay otras 6 personas que han identificado a partir del manifiesto que tú elaboraste. El equipo de Vivian está trabajando en su reunificación. Me dio un beso en la sien. Tú lo hiciste, lo hicimos nosotros. No. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Llevo 12 años haciendo esto. He desmantelado operaciones, congelado activos, arruinado a hombres poderosos. Pero nunca he tenido a alguien que pudiera ver lo que tú ves, conectar lo que tú conectas. No solo me ayudaste a acabar con Harrow, me enseñaste una forma mejor de luchar. Me giré entre sus brazos y lo miré. ¿Qué pasa ahora? Ahora me ayudas a revisar las propuestas de adquisición de una colección francesa de artes decorativas. La Providence parece limpia, pero valoro tu experiencia. Eso es todo. Volvemos al trabajo. Acabamos de desmantelar una red de tráfico. Creo que ya hemos tenido suficiente drama por este mes.
Señaló la mesa del comedor, donde esperaban los archivos. Además, este es el trabajo: revisar documentos, detectar inconsistencias, asegurarse de que las cosas valiosas terminen en las manos adecuadas. No siempre hay tiroteos y redadas federales. A veces solo hay hojas de cálculo. Pero cuando encuentras algo incorrecto, sonrió levemente. Ahora tienes a alguien que realmente hará algo al respecto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí, pero la firma me lo dijo todo. Elena Roth, directora de Meridian Gallery. Señora Blake, quiero disculparme personalmente por la situación que ha tenido que soportar. Las acciones de Margaret Hale fueron inconcebibles. Sería un honor para nosotros que considerara volver a Meridian en un puesto de consultora senior con total autonomía. Llame cuando le venga bien, se lo mostré a Lucian. Su carrera, dijo, completamente restaurada, tal y como prometí. No creo que quiera volver allí. No, gané. Creo que quiero construir algo nuevo. Miré los archivos que había sobre la mesa. Dijiste que necesitabas a alguien que pudiera ver lo que tú ves. Alguien que entienda la procedencia, la autenticación, los sistemas que pueden corromperse. Creo que hay trabajo que podríamos hacer juntos. Trabajo de verdad. No solo acabar con hombres como Harrow, sino impedir que operen en primer lugar. Lucian me estudió durante un largo momento. ¿Quieres crear una operación, diligencia de vida para coleccionistas, verificación de procedencia con garras, utilizando tu experiencia para limpiar el mercado del arte desde dentro? ¿Por qué no? Tú tienes la red, yo tengo las habilidades, ambos tenemos la motivación. Señalé la pantalla donde se mostraba la foto policial de Harrow. ¿Cuántos más como él hay por ahí utilizando el arte, los museos y la caridad como tapadera para el tráfico, el blanqueo de dinero y la explotación? Docenas, quizá cientos. Entonces encontrémoslos. Me acerqué a la mesa del comedor y abrí el primer libro de artes decorativas, del siglo XVIII. La documentación sobre la procedencia era extensa, pero algo en las fechas de exportación no cuadraba con la cronología de adquisición descrita. Lucian se acercó a mí y se colocó a mi lado, mirando por encima de mi hombro. Allí dije, señalando, esta pieza se adquirió supuestamente en 1923, pero el permiso de exportación tiene fecha de 1921. Eso no es posible. Es un error administrativo o un fraude. Abrí una base de datos de referencia en mi ordenador portátil. Déjame cotejar el número de catálogo con las adquisiciones conocidas de los museos de ese periodo. Él me observaba trabajar y yo sentía el peso de su atención. No era controlador ni posesivo, solo estaba presente, comprometido, respetando mi proceso. Tienes razón, dijo después de que yo localizara el origen probable de la discrepancia. Esta colección tiene problemas. Voy a rechazarla y marcaremos al vendedor. Si están moviendo una pieza fraudulenta, probablemente estén moviendo más. Nosotros, dijo la palabra como si la estuviera probando. ¿Estás segura de esto? Construir algo permanente. Quedarme en este mundo. Pensé en mi antigua vida, el estudio de conservación donde había sido invisible, el apartamento en el que nunca me había sentido segura, la carrera que solo había valorado mis habilidades cuando le convenía. Luego pensé en la chica de la caja, en el imperio de Harrow derrumbándose, en la forma en que Lucian me miraba como si fuera extraordinaria en lugar de prescindible. Estoy segura, dije. Me quedo. Me atrajo hacia él y me besó lenta y profundamente. Entonces, manos a la obra, compañera. Pasamos la tarde revisando archivos. Cuando encontrábamos algo cuestionable, lo marcábamos. Cuando la procedencia era limpia, lo aprobábamos. Al caer la tarde, pedimos comida para llevar y trabajamos durante la cena, uno al lado del otro, en la mesa. Era exactamente lo que quería. Un propósito, una asociación, ese tipo especial de confianza que surge cuando estás al lado de alguien mientras vuelan las balas y decides quedarte. Más tarde, cuando cerramos los archivos y las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas y las manos de Lucian me encontraron en la oscuridad de nuestro dormitorio
Pensé en lo mucho que había cambiado en 2 semanas. 2 semanas antes había sido invisible. Ahora me veían, me valoraban, me elegían. 2 semanas antes había sido impotente. Ahora estaba construyendo algo que importaba. 2 semanas antes me había tirado delante de un coche porque los hombres con armas vencían a los hombres con dinero. Y apostaba mi vida a que quienquiera que estuviera detrás de ese cristal tintado tenía ambas cosas. Había acertado. Pero había conseguido algo que no esperaba. Había conseguido un compañero, un propósito, un hogar. Y cuando Lucian me atrajo hacia él, su boca encontró la mía y el mundo se redujo a nosotros dos. Supe que había tomado la decisión correcta. El precio había sido alto, pero lo que había ganado lo valía todo. Gracias por escuchar hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte la próxima historia de amor de la mafia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando y qué te ha parecido este narrador. Tus comentarios me ayudan mucho a mejorarlas para ti. Gracias por dejar que mis historias te hagan compañía.